¿Se me oye bien? ¿Más o menos? No. ¿Me van cogiendo? Bueno, buenos días a todos. Como habéis visto por el programa, vamos a hablar hoy del espectáculo. No sé, sonido. Sí. Vale. No está entrando por micro. ¿Tú ves? Por decirme que hable, ¿no? Hay que ir ensayando. Taparos los oídos todos. Si quieres canto. Proyecto. A ver, hacemos el telonero. ¿Hablo ya? Bueno, pues como os decía, ¿se me oye mejor ahora? ¿No? No. Vale, el resto de micros no sé si tienes alguna diferencia o algo. Miro yo, a ver. Esto puede estar... Me parece que lo tienes muteado. A ver. Sí. ¿No? No. No. El mío creo que está bien también. Me estáis boicoteando. Me estáis boicoteando. A ver. Pero es que no entra ninguno, ¿no? No entra ninguno. No. Hola. Que no sabes. Soy Teresa Entrar había Ferrer. entrado. Hola. Probando. 1, 2. 1, 2, hola, adiós. Llamada a la tierra. Probando. Ay, qué gracioso. Necesita poquito. Ya está, el público está ahí ya. Al mínimo. Puedo cantar, ¿eh? Sí, da unos chupitos. Calor. Probando. Pero ves la diferencia de edad, ¿no? Está como una rosa y Ay, madre. Estamos aquí. ¿Qué es eso? Sí. O sea, ¿Eh? ¿qué es eso? Por la anterior, que estaba mejor. Sí. ¿Eres tú? ¿Qué? Por la anterior, que estaba gustando. A lo Oye, a ver mejor- el Photoshop. A ver el Photoshop. Ya ahora sí. Hola. Hombre. ¡Eh! Buenos días. Ya estamos. Un aplauso. Demasiado. Pues muchas gracias por todo. Bájale De verdad, un como poquito. tío que lo mismo te hace una foto que te chufa el micro. Que le da lon. Ahora, muy fuerte. ¿Va bien? Bueno. Sí. Pues os estaba diciendo que lo que nos reúne hoy aquí, como habéis visto en el programa, es tratar sobre el espectáculo que vimos ayer, La traición en la amistad, la comedia La traición en la amistad de María de Zayas. Contamos aquí con todo el equipo. Esperamos que vosotros también, si queréis, podáis participar, hacer preguntas o comentar cualquier cosa que, siendo pertinente con la función, pues... Si son impertinentes también nos gusta. También nos divierte. Bueno, haré una pequeña introducción porque muy breve, porque son ellos los protagonistas. Una pequeña introducción. Hace años me interesé cuando prácticamente nadie se interesaba y todo el mundo te desanimaba a interesarte por este tipo de obras escritas por mujeres. Todo el mundo te decía, no vale la pena. Y yo pensaba, ¿cuántas obras escritas por hombres no valen la pena? Y sin embargo las estudiamos. Aquello no me desanimó y me lancé a estudiar todas las obras que pude recopilar. Confieso que las profanas, las religiosas me interesaban menos. Luego ha habido un gran interés también por las obras escritas en conventos por monjas, etcétera. Pero en aquel momento a mí me interesaban las obras profanas. Y entre ellas no son muchas, son muy pocas. Quienes no os hayáis acercado a las obras escritas por mujeres de teatro, me estoy refiriendo en general de todo, pero de teatro, que es lo que aquí nos convoca, son muy pocas las obras escritas por mujeres. De María de Zayas, sobre todo conocida por sus novelas, en aquel momento leí en una edición de 1903 una edición hecha a partir de un manuscrito, de una copia manuscrita, que es la
el único testimonio que se conserva de la traición en la amistad. La verdad es que aisladamente a lo mejor no percibías tanto el interés de estas obras, pero reunidas y todas juntas era evidente que algunas de estas mujeres querían intervenir en el discurso moral dominante que les afectaba directamente, porque trataba de ellas y las querían educar. El discurso moral dominante sobre la mujer, sobre todo vehiculado a través de los tratados morales de la época, por ejemplo, La perfecta casada de Fray Luis de León, La instrucción de la mujer cristiana de Luis Vives, exhortaba a la mujer al silencio, exhortaba a la mujer a la modestia, exhortaba a la mujer como principal virtud e inexcusable piedra angular sobre la que se sustentaba cualquier mujer honorable en la época, la castidad. María de Zayas transgrede todo esto, escribe, y en tanto escribe, transgrede esa norma que se exigía a la mujer de que debía de guardar silencio. Exhibe, en tanto publica las obras que escribe o trata de que lleguen al público, esas obras, exhibe una transgresión hacia otra de las normas, la modestia, porque la escritura en sí mismo era una muestra de falta de modestia, de vanidad censurable, y de hecho se censuraba. Transgreden la norma de la castidad. No sé si lo hizo María de Zayas en su vida privada, porque no lo sabemos, pero desde luego lo hizo a través de sus personajes en sus novelas y en la comedia que vimos ayer. Porque si os fijáis en los tratados morales de la época, se censuraba la falta de castidad. ¿Qué es lo que ocurre en la obra de ayer? Que nosotros tenemos a un personaje femenino, que es Laura, que se acuesta, vamos a decirlo claramente, esto de me entregó su favor y todas estas cosas, que se acostó, que se acuesta claramente con el hombre al que quiere. Cuando ella va a hablar con el resto de las mujeres, en principio con Marcia, luego con Belisa, ¿por qué la censuran? Por no ser casta, esto lo hubiese hecho Fray Luis de León, por ejemplo, por no ser casta, por transgredir ese principio que exigía a la mujer mantener la virginidad a toda costa, no la censuran por eso. Hacen una piña en torno a ella para protegerla y conseguir que se case con Liseo. Que Liseo no es un chollo, lo siento, Liseo. Que Liseo no es un chollo, pues bueno, sí, Liseo no es un chollo. Pero ya sabemos que en la comedia las damas tienen que casarse con los galanes, y que eso en términos de época es un triunfo de género, pero también un triunfo social para la mujer. Y más que con qué mujeres nos las sabemos como protagonistas en estas obras, con damas de una posición bienestante. María de Zayas moviliza los mismos recursos que en otras obras escritas por hombres. Los recursos son los mismos, sobre esto os voy a preguntar. Los personajes son los mismos, el objetivo es el mismo, casarse, pero lo hace, y esto es lo que llama la atención, sobre todo no vista aisladamente solo La traición en la amistad, sino leída junto con otras obras de otras autoras o con sus desengaños y bueno, sus novelas. Lo que llama la atención es que utilizando esos mismos recursos lo hacen para intervenir en ese discurso moral que les afectaba como mujeres, y lo hacen desde una experiencia de mujer. Una obra como La traición en la amistad solo pudo ser escrita por una mujer. Las novelas de María de Zayas solo pudieron ser escritas por una mujer. Y esto se visibiliza de muchos modos. A través de las reflexiones, porque María de Zayas, tanto en sus novelas, quienes hayáis leído sus novelas, que es lo más conocido de María de Zayas, como si leéis con atención La traición en la amistad, y vosotros también lo subrayasteis, María de Zayas escribe artefactos literarios de tesis, es decir, lanza mensajes desde sus obras, y lanza mensajes sobre todo para las mujeres. Por ejemplo, aquí tengo...
Señoras, esto lo dice Lucrecia, que es un personaje que no aparece, ahora comentaremos algo sobre Lucrecia, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho Lucrecia. Señoras, tomen ejemplo en Fenisa, huyan de estos pisaverdes. Ese tipo de mensajes al auditorio femenino son frecuentes en María de Zayas. Es decir, que sirva lo que estáis viendo de ejemplo. Liceo es un pisaverde. Un pisaverde era el que iba pues, pisando el verde de los prados sin hacer nada, un galán ocioso, que es lo que es Liceo. Entonces, desconfíen de estos pisaverdes. Respecto a la castidad, decía, Laura no es condenada por haberse acostado por Liceo, sino porque al haberlo hecho ha perdido valor en el mercado social, que hace que la mujer tenga valor en tanto en cuanto es virgen. No se defiende per se el valor de la virginidad. Se es pragmática y realista sabiendo que eso es un valor social para la mujer. Y quien pierde ese valor social está en inferioridad de condiciones. La perspectiva es diferente. La manera de entender la virginidad desde esa óptica es completamente diferente a la del discurso moral dominante. ¿Por qué es condenada Fenisa? ¿Más por promiscua o más por amiga desleal? Más por amiga desleal. El título de la obra es La traición en la amistad. De manera que, utilizando recursos que encontramos también en obras escritas por hombres, en estas obras escritas por mujeres se trata de intervenir sin tener todavía un concepto de discurso alternativo al discurso moral dominante, se trata de intervenir desde una experiencia de mujer. Y eso es lo que tienen de interesante para nosotros y para las mujeres, para todos en general, estas obras son los primeros pasos de la creación de un discurso propio, todavía contradictorio, todavía muy contradictorio y todavía lleno de fallos, si queréis, porque a Fenisa, al mismo tiempo que se la ensalza y se dice, no, si en realidad los hombres hacen esto y no se dice nada sobre los hombres, ¿por qué no lo puede hacer una mujer? Pero el final tiene algo de moralina cuando se la condena por boca del criado y se la censura por querer a muchos hombres. Es como una de cal y una de arena. Se defiende el derecho de Fenisa a ser como un hombre que disfruta de muchos hombres, los hombres de muchas mujeres, ella de muchos hombres, pero al mismo tiempo hay ahí al final, y probablemente era necesario por la mentalidad de la época, como una de cal y una de arena. Bueno, por eso yo me alegro muchísimo de que se recuperen obras como Los empeños de una casa, como La traición en la amistad, como La firmeza en la ausencia, de Leonor de la Cueva, como Valor, agravio y mujer, de Ana Caro, porque estas obras tienen mucho en común. Por ejemplo, los que sois más jóvenes esto no lo vais a entender, los que sois más mayores y sobre todo mujeres lo entenderéis. Cuando yo tenía 15 años y veía comedias americanas, como las de Billy Wilder, me llamaba la atención que las mujeres no tenían familia, que aparecían ellas actuando y gestionando su vida. Eso lo encontramos en una obra como La traición en la amistad, y llama la atención, no hay padre, no hay hermano que las cele, son ellas las que quieren convertirse en sujetos de su destino. Y eso resulta tremendamente interesante. Sucede lo mismo en Valor, agravio y mujer. En Valor, agravio y mujer de Ana Caro, es agraviada y ella, su hermano está en Flandes, se disfraza y sale a defender su honor, en persecución también de otro pisaverde. A mí no me mires que ahí ya no salgo, ¿eh? De otro pisaverde. Y lo mismo ocurre con Los empeños de una casa, que es una obra muy divertida. Sí. Y bueno, me alegro, decía, de esa recuperación que vosotros habéis hecho de una obra como La traición en la amistad. Y quería preguntaros a vosotros, cuando leísteis La traición en la amistad, habiendo leído, que habréis leído obras de Lope, de Calderón, de otros autores, ¿qué es lo que a vosotros os llamó la atención de La traición en la amistad respecto a otras obras, o sea, el planteamiento, lo que yo estaba un poco exponiendo, que a mí me llama la atención, ¿no?
¿Qué os llamó a vosotros la atención y cómo pensasteis que una obra de este tipo podía ser recuperada para un público de hoy? Porque claro, para el historiador de la literatura, para el filólogo tiene un interés, para los estudios feministas tiene un interés, tiene un determinado interés, pero eso hay que hacer que funcione sobre el tablado. Si queremos transmitir la idea de que estas obras o algunas de estas obras pueden resultar interesantes, no solo lo fueron o lo son con perspectiva histórica, sino que son interesantes para el público de hoy. Pues, bueno, si me permitís, claro, cuesta mucho generar un interés, ¿no? Yo, cuando Dani me pasó el texto, lo primero con lo que yo me quedé fueron con los personajes femeninos, justamente lo que estaba comentando, ¿no? La fuerza que tenían todos esos personajes que no dependen de una figura masculina, sino que ellas resuelven y ellas gestionan. Eso es lo primero que se me quedó. Entonces, para mí, como actriz y como mujer, pues maravilloso, ¿no? Porque es lo que esperas, lo que deseas, lo que gustas y por lo que nosotras estamos luchando, ¿no? Al menos en mi generación, yo he vivido las dos. He vivido en la que eres más sumisa, con la figura del hombre, y ahora parece que hay una lucha en toda una sociedad, ¿no? Y actualmente, dentro de nuestro circuito, a nivel artístico, hay una gran lucha, no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Entonces, eso es lo primero que me atrajo. Luego, yo me he encontrado, incluso, o sea, cuando tú dices el interés que puedes generar, por supuesto, una persona, un historiador, un filólogo, siempre va a encontrar, ¿no?, ese interés. Al público general, como nosotros mismos, nuestros compañeros, pues mucho debate. Y te das cuenta que cuesta mucho entrar a la gente que lo entienda. Es como, eso que, bueno, pero eso como si fuera una obra menor. Es lo que a mí me ha llegado. Entonces, generar ese interés cuando tú ya hablas con las personas, se dan cuenta, lo analizan, se sientan, dicen, ostras, sí, es que hay mucho más. Pero en un principio es como, no, es que no es lo común, no, cuesta. Pero es que hasta en los propios compañeros teníamos muchos debates de llegar a entender esos personajes, una escritora, todo eso. O sea, una lástima. No puedo definir de otra forma. Porque además voy a contar algo que ha pasado hace escasa media hora. Sí. Y no sé si está aquí porque le he invitado al debate. Me he encontrado en el hotel a un señor que se me ha acercado y por un lado te da la enhorabuena y luego por otro nos ha preguntado por qué esa lección de texto. Y yo al principio no le he contestado, o sea, no por nada, sino, bueno, pues estás desayunando, tomando un café y le he invitado a venir al coloquio. Y el señor me ha dicho que no entendía porque el texto era muy flojo y seguramente si no lo hubiera escrito una mujer, ese texto estaba olvidado. Entonces, tengo que reconocer que me ha tocado lo que no me tenía que tocar y le he contestado que precisamente ese texto, primero, olvidemos que es una mujer, yo creo que es una comedia de enredo que de verdad que podría ser perfectamente El perro del hortelano. Te quiero decir que al final es una comedia de enredo clásica, que la estructura es clásica, que para mí tiene un enredo perfecto en la trama, y luego ya entramos a que lo haya escrito una mujer. Entonces, él, lo que yo le dije es que no había personajes en el Siglo de Oro, personajes mujeres, que llevaran los pantalones, que fueran potentes, que llevaran una trama. Y el señor me decía, sí, sí lo hay. Entonces, le he tenido que recordar que seguramente lo hay, evidentemente. Tienes en El perro del hortelano, tienes personajes femeninos, pero son los menos. Al final, las protagonistas mujeres en el teatro del Siglo de Oro son sufridoras, son Laurencias violadas, son personajes que en el drama sí son potentes, pero son potentes por su sufrimiento. Y siempre su sufrimiento va relacionado con el dolor que les genera a los hombres. Y aquí ellas son las que traman, las que se enamoran, las que juegan y las que, digamos, que juegan con las cartas de los hombres y que traman entre ellas. Entonces, me parece que es necesario, primero, poner este tipo de teatro, que es teatro clásico, que ya es un avance, como tú has dicho, y luego para señores o para público, que evidentemente nosotros cuando montamos las obras las trabajamos siempre pensando en el público. Hay un estudio, desde que cayó el texto, ha sido un año de trabajo entre versión, adaptación, ensayos, planteamiento, o sea, no se monta deprisa y corriendo.
y precisamente lo que queríamos era romper clichés desde muchos puntos de vista. Entonces, a la hora de hacer la dirección, hemos pensado en un público joven. Ahora tenéis un montón de gente joven. Precisamente el teatro clásico, fíjate, yo he trabajado en la Fundación Siglo de Oro, o sea, hay un montón de teatro clásico. Siempre viene, no sé por qué, viene público mayor a ver teatro clásico. Y es algo que a mí me revienta. Porque el teatro clásico es la base, porque al final las historias son historias y tienen que estar bien contadas. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo y un trabajo de adaptar las historias y son universales. Entonces, el esfuerzo de este montaje es meter muchas referencias actuales y, bueno, pues de ahí cierta parte de la estética, que es muy curioso porque un público más mayor, de repente no entra, hablo general, luego hay casos, bueno, pues el señor del desayuno no entra y considera que la trama era floja, y un público joven demanda más gamberrismo, bueno, pues es curioso porque al final lo que intentamos es jugar entre el clásico y lo actual y llegar más o menos a un acuerdo. Entonces es verdad que creo que primero es necesario hacer teatro. Luego, este texto, que fuera una mujer, me parece que es importante porque no existen. Fíjate si todavía hay cierto resquemor que hace 2 semanas salió un estudio en el periódico defendiendo que María de Zayas no existía y que en realidad era un hombre con seudónimo. Por eso he dicho lo que creo que las cosas al final... Solo podía ser una mujer. Claro, al final es mucho más interesante que vivían, o sea, es decir, la realidad, y hay estudios, es que tanto María de Zayas como Ana Caro se conocían y eran muy amigas, dejémoslo ahí. Y eso es así, o sea, está en los estudios. Entonces, al final las cosas son mucho más sencillas. ¿Por qué era un hombre? Porque probablemente escribía, era más independiente o llevaba una vida más, no me gusta esta palabra, pero más masculina para la época. ¿Qué problema hay? O sea, es decir, entonces todavía eso es tan tonto como que ahora, hace 2 semanas, se mantiene que no existía y que era un hombre con seudónimo. Es absurdo, totalmente. Hay estudios, Lope de Vega tiene sonetos ensalzando el trabajo de María de Zayas y no tenía ningún sentido. Entonces, sí me parece que primero es necesario hacer este tipo de textos y adaptar, y luego porque de verdad que es que, luego para gustos colores, pero la función o el texto es muy interesante como comedia de enredo clásica. Y está muy bien escrita y es bastante redondo el trabajo que hizo. Luego para gustos colores, evidentemente. Bueno, yo creo que independientemente de los valores de la comedia como tal, o no sé si es necesario compararla con otras comedias de escritores hombres de la época o no, solamente el hecho de que a día de hoy despierte este debate entre el público y que estemos aquí hablando de esto, ya justificaría el haber cogido este texto y llevarlo a escena. Solo eso. Sí. Sí, es... bueno, un poco enlazando con lo que estabas diciendo, voy por partes. Quizá lo que decía este señor, que no sabemos si está aquí o no, pero que te ha abordado en el desayuno, es cierto que hay damas con una gran potencia y un gran protagonismo en las obras, es cierto, pero el planteamiento de fondo, de discusión muy diferente. sobre algunas ideas que afectan a la mujer de una manera tan abierta, lo plantea Zayas, pero ocurre lo mismo en sus novelas. Es que Zaya es muy combativa, muy es rebelde. la Pardo Bazán de su época. Perdona que te corte, es que el problema es, hablo de este caso porque es que de verdad que ha pasado media hora, es que la frase sea, es una comedia muy floja y si la hubiera escrito un hombre no se representaría. Yo creo que ese es el gran resumen, y te estoy diciendo, ya te digo, que ha pasado hace nada. Creo que ese pensamiento es parte del te iba a decir del problema, bueno, pues sí. Yo creo que son comedias que hay que recuperar para el canon, que unas son mejores que otras, pero hay que recuperarlas porque son obras que se escribieron, y yo he visto representar obras escritas por hombre infumables. Claro. Pero es que yo creo que al final se resume entre hay buenos dramaturgos, malos dramaturgos, independientemente el hecho de que sea mujer, en este caso, es secundario. La obra interesa, tiene algo que decir al público de hoy, por la razón que sea, por la razón que sea, tiene algo que decir al público de hoy, vale la pena ponerla. Y el hecho de que interesa es que últimamente, pues bueno, claro que cambiamos y cambiamos de manera de pensar, y el canon va moviéndose de sitio en función de las nuevas mentalidades,
pero el hecho que interesa es que cada vez hay más estudios siempre sobre las mismas obras, porque es que, en fin, por mucho que busquen en los archivos no se va a encontrar mucho más, se diga lo que se diga. Ahora en los conventos sí puede haber muchas obritas de estas conventuales y tal que todavía pues aparezcan, pero no hay mucho más, y creo que sí, como decís, tiene un interés, reivindicarlas. Yo quería también que comentaseis un poco en relación con lo que Daniel decías, el trabajo de adaptación para acercar al público. Desde luego ha habido un trabajo con la música, ha habido un trabajo de limpieza de personajes, de recorte, no mucho, no habéis recortado mucho realmente. Bueno, pues esto que decías antes creo que era el personaje de Lucía al que te referías, que es un personaje muy interesante, es verdad. Yo estuve trabajando en la adaptación, recortando, bueno, al final la adaptación básicamente ha sido recortar personajes y actualizar algunas Félix, palabras. que es el Fénix, lacayo de Laura, que efectivamente Lauro, no duele nada si desaparece. Lauro, que de hecho la escena en la que salía Lauro se ha quitado entera, o sea que ni siquiera era necesaria, no aportaba, o sea, contaba otra vez lo mismo que ya se había contado. Pero bueno, pues yo creo que Lucía sí que es un personaje interesante, y la relación entre Lucía y Fenisa es importante. Ahí radica lo interesante, el diálogo entre mujeres. Claro, pues es que yo creo que a las señoras de las comedias del siglo de oro les está pasando a día de hoy un poco lo que le pasa al teatro, y es que hay que recortar. Entonces, bueno, ya hacer una producción con 8 actores y actrices en escena es un riesgo importante a día de hoy. Entonces, bueno, al final esto era una comedia que creo que tenía 13 personajes, 13, 14, y se quedó en 8, se podía haber quedado en 9, pero bueno, pues... También es ha hecho de Fenisa un personaje más fuerte, yo creo, porque no tiene a nadie con quien compartir las escenas, entonces tiene que hacer mucho más de heroína, digamos, de alguna forma, que era otra, bueno, pues otra forma de interpretarlo. Sí, la hemos convertido a Fenisa en un personaje mucho más independiente y mucho más de ahora. El hecho de que también se haya respetado mucho la versión, y también era precisamente por eso, no se representa esta función se hizo en el 2003, antes ya ha llovido, por una compañía chilena, además. Sí, esa la he visto yo. Y luego, en el 2005, creo, por ahí, se hizo una lectura dramatizada por el centro, por el clásico, pero era una lectura dramatizada. Entonces, precisamente eso nos llevó a cometer el riesgo de, dentro de la adaptación, ser muy fieles al texto original, porque prácticamente no se conocía. Es verdad que a lo mejor habrá gente que diga, pues es que yo metería cortes, yo lo haría un pelín más... La propuesta era ser muy fiel al texto original, muy fiel al verso, hacer un trabajo muy fiel de verso y muy trabajado, y adaptar en la propuesta, ser un pelín más innovador o adaptarlo a los nuevos tiempos. Entonces, de ahí la propuesta, por ejemplo, de nuestro Don Juan es una mujer. Me parecía que, ya que María de Zayas había roto barreras y para su época era muy moderna, creo que teníamos que contar con este texto clásico las cosas que para nosotros, o para mí, o para cualquiera de nosotros, es hoy en día lo más normal del mundo. Y lo he dicho mucho en las entrevistas, y es que el amor es amor independientemente del sexo, la edad. Entonces me parecía muy interesante que con todos esos personajes, y tal cual estaba escrito, poner que nuestro Don Juan era una mujer, además una mujer joven, que se enamora locamente de Belisa, que en nuestra versión es un hombre, y es un hombre mayor. Y jugar un poco a los cambios de roles y a los cambios de género, pues porque era una forma de contar que da igual los géneros, y que las historias de amor son así. También era muy interesante Liceo hacerle el antigalán totalmente, y de hecho cuando propusimos la dirección y hablamos con él, hemos metido muchas referencias actuales, algunas se entienden, otras están muy rebuscadas, porque María de Zayas hizo en este texto muchas referencias y muchos homenajes a autores de la época. Hay mucho homenaje a Lope de Vega, hay versos que están exactamente igual, y está posta. Entonces, siguiendo con esa esencia que ella tenía de homenajes, nosotros hemos hecho algo también actualizado. Entonces hay referencias pues desde Sexo en Nueva York, que lo metimos y trabajamos escenas de chicas con copas en la mano, bebiendo y hablando de tíos, que eran referencias claras a Sexo en Nueva York. Liceo como protagonista queríamos que fuera Barbie, entonces primero sale desnudo,
que es normalmente siempre en el teatro, durante una época, los desnudos gratuitos eran de mujeres, y queríamos también de repente que arrancara y que saliera desnudo, y que fuera él la Barbie que juega a vestirse todo el rato en escena y que está eligiendo trapos. O sea, sí, apoderarle de un valor femenino, digamos. Eso es. Más a... Entonces era jugar con toda esa propuesta, y que además un poco el graduado, el chaval imberbe y tonto o simple pijo enamora a todas las Tonto mayores. pijo. Entonces Sí, un poco enamora, de repente, pues enamora a tenemos... Fenisa, que es una mujerona, y, Pues sí, o a Marcia. De repente el Don Juan era una mujer, porque no Eliseo podía ser Lolita. Es que por ejemplo. un poco la idea también, María de Zayas yo creo que fue muy rebelde en su época, mucho. Entonces te planteas actualizar un texto de ella y traerlo a día de hoy, al año 2019, y dices, ¿qué haría María de Zayas hoy? Si María de Zayas vive hoy, ¿qué haría? ¿Qué contaría? Entonces, partiendo de... Queríamos respetar la musicalidad del verso, porque eso nos parecía básico. Y además es donde está la fuerza del texto, pero pues vamos a jugar con el resto de armas que tenemos para... Si estuviera aquí María de Zayas, querría que Don Juan fuera un hombre, que Berisa fuera... O sea, fuera una mujer y Berisa fuera un hombre. Pues probablemente sí, o incluso a lo mejor iba más allá todavía. Mira, hablando además, hablabas del personaje de Laura, que era pues la del honor mancillado. La referencia que teníamos con Laura desde el principio era Sandy en gris. Es decir, era una... Y de hecho, dicho, a lo mejor en el escenario luego no se ve, era la buenina, que bueno, pues que es la niña pija buenina que lleva con Liceo. El planteamiento de trabajo interno era la parejita que llevan desde el colegio juntos toda la vida. Ella es la niña buena y de repente Liceo quiere vivir mundo, la abandona, se va a conocer mujeres, y ella hace la transformación de niña buena a... se pone la chupa de cuero y aquí estoy yo y voy a luchar por ti. Y la referencia que teníamos era gris. O sea, por eso digo que hay muchas referencias muy en el trabajo que hizo María de Zayas también en la época. Ahí de repente lo de las canciones, hay una reconciliación Gerardo-Marcia que era Moulin Rouge. Y intentamos que fuera... bueno, pues al final buscando esta cosa de actualizar y siendo muy fieles al verso y a lo que ella planteaba, llenarlo de referencias actuales. Sí, no, y un poco el trabajo que habéis hecho sobre el personaje de Eliseo, en realidad María de Zayas da un poco de pie a eso. Se le llama alfeñique, le llama alcózar, un pastelito, vamos, le llama pastelito. Sí, siempre está ahí un poco... Y está un poco, ¿no? Esa ridiculización de Eliseo está ya en María de Zayas, y vosotros habéis trabajado sobre eso y habéis construido el personaje. Y quería que también comentaseis el trabajo de las partes musicales, en qué habéis querido insistir más. Bueno, antes de pasar, en realidad los personajes masculinos están absolutamente... Liceo tiene un perfil más alto, pero los otros están absolutamente desdibujados. Tanto Don Juan, que llama la atención porque lo habéis convertido en mujer y entonces tiene más presencia, como Gerardo, que tiene poquísima presencia. Es una obra verdaderamente entre mujeres y de diálogo entre mujeres. Y el personaje de Eliseo está solo un poco como muñeco de pim pam pum, un poco de cuchimbol, sobre el que lanzar. Totalmente. También te digo que me ha venido muy bien que Gerardo tuviera poco, porque he podido dirigir la función, que es imposible. Así que me ha venido muy bien. No, pero el haberle dado un papel musical, el haberle dado una vuelta al papel, incidiendo en la música, claro, Gerardo, le da una presencia que en realidad en la obra está muy diluida. Gerardo es el trovador. Y era el trovador, era el cansino que estaba bajo el balcón tocando el laúd y cantándole canciones de amor a Marcia. 7 años, ¿eh? Claro, 7 años cansino ahí dándole. Entonces, en nuestra actualización, lo que tú decías, le hemos convertido en algo un poco más moderno. Entonces, la referencia, hablando de referencias, por ejemplo, en el vestuario, la referencia era los Beatles. Y era un Beatle. Y a partir de ahí queríamos actualizar. Es una pena porque Sagra, que es la actriz que hace de Marcia, es además cantante y ha hecho un trabajo de composición musical, creo, fantástico. Porque lo que queríamos era respetar los versos y se ha compuesto, y queríamos canciones y sonidos actuales. Entonces, Gerardo canta rock, soul y blues. Y se ha hecho con el texto original y además con un trabajo de respetar la métrica a la hora de hacer las canciones.
Entonces, precisamente por lo que hablábamos, por actualizar y buscar referencias y que fuera más cercano. El trovador de laúd ya está visto y... Claro, eso mismo. A día de hoy, Gerardo, ¿quién sería? Pues el cantautor pesado. Claro, es un cantautor cansino, de bar. Es buscando un poco... Y de hecho el público ayer se enganchaba mucho con las partes cantadas y al final seguía el ritmo y o sea, eso sí que llega. El gracioso. El trabajo del gracioso, porque el gracioso también funcionó, la gente se reía con el gracioso y el gracioso tiene mucho interés en esta obra de María de Zayas porque a través, por boca del gracioso, María de Zayas, creo yo, que expresa ideas que no puedes expresar por boca de una dama. Por ejemplo, aquel cuento del marido que secuestran los moros y la mujer dice, pues bien está entre los moros. Sí, sí. Que se quede. Que es muy abstinente su marido. Y no le da las raciones que le corresponden. O la historia de su abuelo, el cura del pueblo, cuenta historias así. Es muy batallitas, León es muy batallitas. Es un criado, pero es un criado... Empieza hablando en endecasílabo y a veces se revela y aunque le hablen en endecasílabos, él pone y se pone a hablar en romance. O sea que no es un lacayo al uso. Él tiene su rebeldía también y bueno, a lo mejor es porque, claro, su amo es Liseo. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de amo que tiene, pues se puede revelar un poco. Se puede crecer. Pero bueno, pues sí, al final yo creo que es el típico personaje. Yo digo que había más porque estaba Lucía también, que bueno, pues al final le hemos cortado, pero son los personajes que acercan al público con la aristocracia que se supone que está en escena y que le hacen ver al público que los problemas que tiene esta gente en realidad tampoco son tan diferentes a los suyos, que es lo mismo, que ellos están vestidos con estos ropajes, pero están muy cerca del pueblo, sufren y se divierten igual. Pues. No, y además le da ese contrapunto, como tú dices, a Liseo cuando aquel le dice que es casto y dice, casto dices y tienes tres, eres lo como mi abuelo, que no dejaba doncella ni aun las casadas. Te lo sabes mejor que él, casi. Madre mía. Si me quedo en blanco te llamo. Sí, fíjate que ayer también hablamos del tema del personaje del gracioso. Yo creo que también ahí rompe clichés, porque normalmente el personaje del bufón o del criado, el gracioso, está muy marcado siempre en el teatro clásico. Y yo creo que aquí ha entrado Gaby a hablar de temas de endecasílabos, tal, a la hora de enfrentarte a un texto clásico como actor o como dirección, es una gozada porque el texto, tampoco nos vamos a poner aquí, pero en el texto está todo. Quiero decir, de la forma que esté escrito, el autor quiere contar algo. Entonces no es lo mismo si es un soneto, si es un romance, si tiene muchas vocales, significa una cosa, más consonantes. O sea, ahí es muy curioso a la hora de componer porque si te agarras al texto, prácticamente tienes todo hecho. Es que Gerardo habla en liras y en quintillas. ¿Cómo no va a cantar? Entonces, aquí, por ejemplo, rompimos también clichés porque el gracioso tampoco era un bufón de clase baja. O sea, era un personaje que en la propuesta es más mayor, casi es un mentor, más parecido al Patín del Castigo sin Venganza, es más un amigo mentor, entonces lo tratan más de igual. Y a la hora de trabajar los personajes, más que un gracioso, queríamos una pareja cómica. Entonces, que el contrapunto casi como, yo qué sé, tipicol, o sea, es decir, una pareja de cómicos que juntos funcionaran muy bien. También es muy fácil porque nos conocemos todo el elenco de antes y creo que facilita mucho la química en escena. Claro, me imagino que para trabajar, el que hayáis trabajado previamente y os conozcáis facilita mucho. Luego no nos hablamos. Salimos de aquí. Acabáis y ya nos habláis. No, pero el punto de partida es mucho más fácil. Si trabajas con alguien que ya conoces, pues desde el minuto 1 vas directo. Sí, porque te permite jugar un poquito el texto. O sea, es verdad que meterte en textos un poco así más densos o jugar con unos personajes que a lo mejor no plantea el típico juego, ¿no?, de criado señor, que sí que habla más desde la experiencia y estás llevando a lo mejor al señor por otro lado, pues permite lanzarte a probar ciertas cosas con compañeros que conoces que permiten que ese texto de repente cuente algo más y puedas incidir en la propuesta. Y luego que al final, haciéndoles una pareja cómica, uno de los trabajos que hemos intentado es que sea una obra muy coral. Ellas llevan la trama y es evidente, si hubiera una protagonista, aunque hemos intentado que sea coral, sería el personaje de Fenisa, porque todo gira en torno a ella. Y fíjate que desde dirección, hablando de lo de las mujeres, siempre hemos intentado, y además Susana y yo lo hemos hablado mucho, era salvar al personaje de Fenisa. Y nos parecía muy importante, primero, porque María de Zayas salva a Fenisa.
en el texto. O sea, es decir, tiene sonetos al poliamor, que me parece que es una cosa maravillosa. Siglo pero XVII. Claro, pero no juzga al personaje. Entonces, era muy complicado porque todos los personajes la juzgan en algún momento. Y me parecía mucho más interesante el salvarla a ella y decir, bueno, pues es que es la única que va de cara. Es decir, al final, llevándolo otra vez a la época actual, ríete tú de las mosquitas muertas, de las que van calladitas, de las que dicen, no, 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 yo tengo mucho honor, que al final ella va de frente, no engaña a nadie, y dice, sí, me gusta, voy a por él. Que luego Criado se lo dices, lo dice Eliseo. Esta sí que me da gusto, que descubre sin extremos los que tiene allá en el alma. O sea. Y además lo que hablabas de que es verdad que siempre se pone en boca de los criados lo moralmente un poco cuestionable y tal, y aquí es verdad que Fenisa, incluso Marcia, hay momentos que son ellas las que están defendiendo de cara cierta situación un poquito cuestionable en la época, y era raro que las damas y qué tal pudiesen plantear algo así tan... Sobre todo por lo que decís, lo que resulta chocante o excepcional es este personaje de Fenisa, que es una mujer tan libre y no cuestionada por María de Zayas de manera dura. Es cierto que el final tiene que tener un poquillo de cierre moralina, un pelín. pero es un personaje chispeante, es un personaje divertido, es un personaje sin complejos. Y algunos, el soneto aquel que tenéis, que vosotros habéis elegido aquí, gallarda condición, Cupido tengo, o sea, con un desenfado, con una libertad, defiende el querer a muchos hombres. Y las otras mujeres tienen que reconocer que al fin y al cabo no hace nada que no hagan los hombres, o algunos hombres. O que ellas mismas, porque el personaje de Marcia, ella siempre ha tonteado un poquito con el personaje de Gerardo, pero aparece Liceo y se va. Es que se pierde y bueno, la trama empieza por ahí. Luego es verdad que bueno, que se sujeta, se recoge, se deja llevar un poco. También es curioso lo que hablabas, creo que hablabas del texto de Ana Caro, que empieza la obra igual, cuando el primer texto, uno de los primeros textos de Marcia es: mientras mi padre asiste, como ves, en Lombardía. O sea, ella se permite el tener sus amoríos porque su padre se ha ido, entonces la deja libre y tiene ese momento, y luego ya se vuelve a recoger otra vez. Sí, efectivamente. En el trabajo de adaptación también yo encuentro, y esto lo habéis hecho evidentemente para acercaros al público, un cierto viraje de lo que en María de Zayas es comedia hacia un punto más de farsa o más cómico, más acentuado. Por ejemplo, cuando, por recordar algo, ¿no?, que puede servir para expresar lo que quiero decir, cuando Belisa y Fenisa ruedan por el suelo peleándose, esto en una comedia de la época no hubiese sucedido así. En un entremés sí, pero en una comedia no. Y de hecho el criado en el texto dice algo así como cuando va a pararlas, creo que es Gerardo, Don Juan, cuando Don Juan va a frenarlas y dice, no os peleéis, y el criado dice, déjalo, que aquí tenemos una batalla que vale la pena mirar, a ver si se mesan, si te tiran de los cabellos. Vosotros hacéis que se tiren de los cabellos, ¿no? Es ese trabajo de llevar a un punto más de entremés o de farsa en algún caso, supongo que con la intención también de llegar al público. Y sobre todo por ser fiel al propio texto, tú lo has dicho, es que estaba en el texto. O sea, es decir, al final, si se tiran de los pelos, ponlas a tirarse de los pelos. O sea, de hecho, ella en el monólogo anterior que está sufriendo, ella coloca el rin. Ella con las barandillas al final son muy simbólicas, y ella lo que hace es colocar un rin en el que van entrando todas las mujeres, los hombres son los sujetos pasivos observadores que están alrededor, y las que se meten en el barro y hacen una pelea de barro son ellas, porque está en el texto además, y porque era ya el colofón final de celos, de rabia y por qué no hacerlos. O sea, es decir, es que es verdad, es farsa. Bueno, es farsa. Es lo que ella quiso mostrar, bueno, en el texto. No lo estoy diciendo en un sentido negativo. Estoy refiriéndome al trabajo que vosotros habéis hecho en un intento de acercar al público el texto. Tradicionalmente las mujeres, y más en esa época, eran señoritas. O sea, es decir, se podían pelear, pero no así. Nosotros lo que queríamos eran personajes actuales. Claro. Hay otra referencia actual, que está como muy velada, pero es hombres, mujeres y viceversa. Al final es una referencia muy actual. Y las mujeres de hoy se tiran de los pelos.
Es así. Y no pasa nada. Te quiero decir, también los hombres... Si daremos pasos atrás, no os creáis que esto no es solo hacia adelante, esto también es hacia atrás. Cierto. Sí, pero es verdad que intentando buscar... Hemos estado todo el rato, hacemos muchas referencias porque a ellos, por ejemplo, a la dirección, les he insistido mucho en la actualización mental como trabajo de que los personajes son actuales, porque yo creo que en el teatro clásico los personajes son muy actuales, siempre. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de actualización, es que son historias universales. Entonces, ¿el verso están hablando en verso? Sí, pero ¿por qué no se van a tirar de los pelos si es que se están tirando de los pelos? Se trabajan emociones y las emociones son esas. Y a veces es verdad que la moral y todo te lleva a contenerte, pero lo que tu mente está haciendo es que la cojo de los pelos y lo tiro. Hagámoslo. Porque es eso. Y nos hemos contenido, ¿eh? ¿También? Hemos pasado por guantes de boxeo, lucha en el barro. O sea, te quiero decir, a la hora, en un año ha dado para mucho. Sí, pero fijaos que esta idea muy común, incluso hoy en día, de que las mujeres son las peores amigas de las mujeres, que las mujeres son arpías para las mujeres, es precisamente lo que María de Zayas está diciendo. No, las mujeres no deben de ser arpías con las mujeres, debe de haber un principio de solidaridad entre las mujeres para poder defendernos. Sí. De hecho, hacen piña alrededor de Laura. Sí, sí. O sea, es decir, lo decías tú, de repente hacen piña Belisa y Marcia para ayudar a Laura, y esas son las escenas, volviendo a hacer las referencias de Sexo en Nueva York, o sea, es decir, picnic, copas tranquilamente, hablando de los hombres y bueno, pues viendo los diferentes pensamientos, las diferentes edades. Laura era pues la aprendiz, la que está aprendiendo de las más mayores, que son las que manejan un poco el cotarro, pero luego Laura además es detonante de la historia. Es la mente que urde un poco esta cosa de me voy y le voy a hacer creer que estoy en el convento y luego les engañan. Y al final son ellas las que hacen piña. Sí, porque Marcia es un poco, por decirlo de algún modo, como el alter ego de María de Zayas, es la sensata, la que establece en cada momento lo que se debe de hacer para salir airosas de las situaciones, y es un poco ese personaje modélico, pero al mismo tiempo respetuoso con las otras mujeres. Sí. Hay algún momento en que, de hecho, por ejemplo, esto no sé si ayer se hacía alusión a esto, hay un momento en que creo que es don Juan el que le cuenta a Belisa que ha ido a ver a Fenisa y le ha dado un bofetón. Le ha dado un bofetón. Y Belisa dice, lo siento porque es mujer. Y hay otro momento al final que no sé si es Belisa o Marcia, este caso, Marcia, que dice, si no fueses mujer, te echaba por las escaleras. ¿No? Pero es lo que tú dices, ¿ves? En el texto tienen la necesidad de pegarse, o sea, no pasa nada. Otra vez, soy un poco pesado con las referencias. Hay, por ejemplo, en la escena de las barandillas, los personajes se pegan. O sea, es decir, Marcia pega a Laura. En este caso buscábamos referencia de agárralo como puedas, pero es verdad que no pasa nada. Belisa pega a don Juan cuando le roba un beso. Es algo que es natural y que hemos intentado naturalizar oye, ¿por qué? Si tampoco son señoritingas que tengan que estar, no, son personajes fuertes que toman decisiones y que, ¿por qué me vas a robar un beso? ¿Por qué? Te lo he pedido. Y son no pasa personas nada. sin Claro. diferencias de género. Muy bien, pues yo creo que podíais intervenir alguno de vosotros, ¿no? ¿Queréis hacer alguna Madre sugerencia? mía, qué de dudas. ¿Algún comentario? Nos quedan unos minutos si vosotros queréis participar. ¿Alguna pregunta? Chan, chan, chan. ¿Alguna sugerencia? Venga. Sí, adelante. Ya veo, espero siempre a ver si hay gente más joven que intervenga, pero parece que están Genial. un poco dormidos. Esto no es cuestión de edad. Bueno, hola, buenos días. Hola. Buenos días. Yo quiero siempre felicitar a las compañías que van pasando por sus obras, ¿no? Porque siempre es admirable el
que la gente Pégate el micro. se sí. dedique al teatro y sobre todo por las actuaciones, el esfuerzo de una obra, de estudiar los autores. Pero como yo vengo de otro mundo, no hablo del texto, hablo de la puesta en escena. Porque estoy viendo que siempre se insiste en el texto, en el texto, en el texto. Pero claro, el texto se pone ante los ojos y se pone ante los ojos de una determinada manera. Entonces, sí que esta pregunta podría hacerla, os la hago ahora, pero también podría haberla hecho a las otras compañías anteriores si el orden hubiera sido al revés. Pero lo que me llama la atención es que hay una cierta recurrencia a utilizar unos mecanismos de puesta en escena que al menos en estas 3 obras que se han expuesto, incluso la primera que era de los más jóvenes, de una lectura dramatizada, pues también tenía esa constante, que es recurrir a las actuaciones musicales siempre como colofón, como remate, ¿no? Como más espectacularidad para arrancar, como esa empatía y esa adhesión del público, y que siempre están ahí y no están en otros momentos. Que además se recurra siempre a la música cantada, con la voz. Y no haya otros momentos. Bueno, en la de ayer sí que había otros, antes de ayer sí que había otros momentos musicales como para reforzar una determinada emoción. Pero que hay como una constancia. Por ejemplo, en vuestro caso también preguntaría, y en relación con la que os precedió, hay como una coreografía de los actores manejando, en este caso, las barandillas, en el anterior eran bancos, de estarlas colocando en distintos momentos, siempre en movimiento. Y sin embargo, tanto los bancos como las barandillas siempre se presentan de una manera, que es frontal. Los bancos no se tumbaban, aquí las barandillas tampoco, siempre son frontales, se cambian de posición, pero no se hace nada más. Sin embargo, en el vestuario, en otras actuaciones o en otros momentos, se intenta hacer la referencia siempre de otros, se dice gris, se dice de distintas películas u obras, pero solo se acude a la música o a ciertos momentos, nunca se acude al baile, nunca se acude al movimiento del cuerpo, aunque sea con música o sin música o que canten. El baile no aparece, por lo general. Mira, entonces, por eso os pregunto, ¿por qué hay esta constancia? ¿O hay, que lo desconozco, una forma de hacer ya una lectura actual que está asentada y yo no me he enterado? Está asentada entre las puestas en escena y yo estoy al margen. Mira, yo en la propuesta, madre mía, que parece una tontería, pero has hecho como 4 preguntas en una. A ver si me acuerdo de todas. Pero interesante. Sí, no, está bien, porque además no lo habíamos hablado. Mira, yo las de los días anteriores... Que vamos, No. Sí, está genial. Las anteriores, pues no te puedo contestar porque no te puedo decir. Podemos hablar de la nuestra. En nuestro caso, el foco se ha puesto en el texto. Probablemente mucho del teatro clásico, cuando dices hay una forma de hacer, es verdad que en el teatro clásico el verso y el texto es tan fuerte que muchas veces no necesitas elementos accesorios. Depende mucho también de la propuesta, de lo que quiera el equipo o dirección. Normalmente el teatro clásico el texto suele ser muy protagonista y es un trabajo de texto, no es un trabajo corporal. Hay de todo. Nosotros, por ejemplo, decías de la coreografía, no tenemos bailes como tal, pero, por ejemplo, todo el movimiento escénico hemos intentado que fuera muy plástico. Hay muchas formas de contar una historia, entonces la historia la puedes contar en verso y la puedes contar también con la plasticidad del movimiento. Por ejemplo, la escena de Don Juan y Belisa, cuando están enamorados, la plasticidad de las imágenes eran la referencia del Don Juan y Doña Inés en las escenas del diván.
no tienen un baile como tal, pero sí tienen un movimiento y sí tienen un juego. El personaje de Belisa hemos intentado que baile con esa falda y con esa cola, que tuviera movimiento y que tuviera plasticidad. No es danza, entonces claro, el foco se pone en el texto. Luego, con respecto a las canciones, normalmente en el teatro clásico siempre hay un chimpún final, que es verdad que tradicionalmente se suele terminar o con una canción o con un bailecito, con una moralina. En nuestro caso la música era un leitmotiv que venía del personaje de Gerardo y hemos querido respetar ese leitmotiv, que era música a capela, que estaba muy pensado que fuera la música a capela. La música incidental era mínima y solamente se ponían en los entreactos para aligerar y marcar el comienzo y principio de acto, pero las músicas en nuestro caso eran una excusa que partían de Gerardo y que, bueno, pues jugando con esa cosa a capela, hicimos un trabajo con el verso final para convertirlo en gospel, que era como el sumum de la capela para terminar. Y luego el elemento escenográfico, en nuestro caso, yo no sé el de los demás, el vestuario era tan colorido, era tan potente tenía tanta fuerza que la escenografía necesitábamos que fuera absolutamente minimalista. Sí, de hecho, porque si no es como que te pierdes como espectador en tanto elemento. Con la estética esta del vestuario, el barroco punk que se pretendía seguir, en algún momento sí nos planteamos también llevar eso a la escenografía, pero pensamos que iba a ser demasiado, o sea, que iba a descolocar un poco tanto. Entonces, al final dijimos, pues la escenografía vamos a hacerla clástica, sobria y que contraste con Pero de la todas propuesta. formas, independientemente de esta obra, a nivel general, cuando hablabas de escenografía, y yo creo que los escenógrafos, creo que sí que notáis una... No sé si eres escenógrafa, vale, pero creo que sí que a nivel general, o al menos aquí en España, hay una falta de uso y de potenciarlo mucho más. Es lo que yo veo como actriz. Creo que lo pasamos, no a un segundo plano, tampoco quiero decir eso, pero a veces es verdad que los montajes no lo tenemos tanto en cuenta. No lo sé por qué, yo lo que veo de compañeros, y es una lástima, no todas las compañías, cuidado, que hay trabajos maravillosos, pero que es un recurso que podría dar tanto, se podría innovar tanto, que todavía no lo hacemos. La plasticidad, el cuerpo, el trabajo del actor a nivel corporal, también empieza a estar, volvemos otra vez a dejarlo en un segundo plano. Es mi sensación como Yo creo que actriz, tiene más que ver con el estilo del teatro. Sí, es verdad por que teatro supuesto, clásico, claro. Yo estoy de acuerdo contigo, ponemos siempre el foco en la palabra. El texto. Igual que en el teatro musical, pues se pone el foco, yo creo que, y luego lo de las escenografías ya no tiene nada que ver con esto. No. Muchas veces, y hoy en día, tal y como está configurada, y aquí esto ya son elementos puramente de producción o empresariales. La realidad es que necesitas una propuesta que sea fácilmente movible, porque bueno, pues la realidad es la que es. Entonces tú de repente tienes que montar y desmontar en 0, haces temporada en Madrid y tienes 17 compañías que van, los infantiles por la mañana. Entonces al final hay una necesidad, yo creo que motivada por la industria, Sí, es logística. Claro, que te obliga a ser práctico en ese sentido. Sí, yo no estoy diciendo que sean complejas y superproductivas. No hace falta. No Ya. a lo bestia, porque hay cosas con papel hechas que se pliegan y se expanden muy ligeras. Pero sí que te doy la razón a ti, porque yo creo que como sea clásico o sea más alternativo, más contemporáneo, más lo que sea, tengo la sensación o aprecio en ciertas obras de teatro como que el teatro está, en el caso en España, está menospreciando ciertos recursos que están aprovechando estas otras actividades performativas que son las instalaciones artísticas, que están siendo mucho más aventuradas, innovadoras, y están incorporando ya elementos actorales en una performance que en origen también lo tenían, pero cada vez más con montaje, y que el teatro está viéndose más encajonado solo al recurso del texto. Me parece que está ganando la partida por esa otra vía
A veces por menosprecio. Yo aquí, perdona, aquí sí que me gustaría añadir, y esto estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que esto es un problema mucho a nivel de teatros de nacionales. Es verdad que las grandes compañías, que son las que pueden hacer algo por una transición escénica, creo, y aquí me voy a quedar sin trabajo por el resto de mi vida, pero creo que no lo están haciendo. Desde, sobre todo te hablo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, del Teatro Español, del Centro Dramático Nacional. Yo, las propuestas más innovadoras, un poquito arriesgadas, que he empezado, por ejemplo, a ver en la Compañía de Teatro Clásico, más allá de montajes, por supuesto, se han atrevido mucho más con la joven Compañía de Teatro Clásico, porque estaban escudados bajo un marco de poder innovar o poder tal, que luego no se ha querido llevar a montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entonces, si nosotros educamos a un público que su referente de teatro clásico puede ser la Compañía Nacional de Teatro Clásico en una utilización de elementos básica, podríamos decir, en cuanto a otras propuestas mucho más modernas, es difícil para otro tipo de compañías que hagamos una apuesta por eso, porque nos acabamos cerrando mucho campo. Sí. Y es verdad que acabamos relegados en una cosa muy performativa o una cosa muy off. Concreta, sí. Y eso nos cierra un campo que es verdad que por eso yo creo que se repiten ciertas pautas de barandillas, bancos, cubos. Estas cosas llevan así desde los años 50. O sea, nadie está innovando nada por poner un cubo o un tal. Pero es verdad que son fórmulas que hemos hecho que funcionen de alguna forma en el espectador. Y hay un miedo a romper esa fórmula desde donde, a mi parecer, también se debería romper. Porque romperlas desde abajo creo que se rompe, creo que hay propuestas maravillosas de destrozar una mesa en escena a nivel de sacarle todas las posibilidades, que creo que no se hace desde propuestas que deberían llevar y deberían arriesgar más. Por eso, sobre todo para empezar a crear un público que vea eso, que le guste, que no le guste, que le llegue y tal, pero es otro tipo de lenguaje. Entonces, si les hacemos llegar el verso, si les hacemos llegar tal, hagámosles llegar este lenguaje plástico. Yo no digo que se haga siempre y en los festivales. No, estoy contigo, se repite, ¿eh? Pero ¿por qué no hacerlo de vez en cuando alguna? Dice, a ver qué pasa. No. También te digo, yo creo que aquí, mira, está Germán por ahí, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con los propios programadores o los directores de los teatros. Es decir, yo creo que entre todos, ellos, por ejemplo, arriesgan y traen ciertas propuestas, al final es una minoría. Te quiero decir, hay un trabajo y muchos programadores y directores de los teatros lo que buscan es no educar al público, sino darles al público lo que quieren. Y al público al final... O lo que los programadores claro, y el público de... No voy a decir, pero el público del municipio no sé qué cree que su público lo que quiere ver es lo comercial. Toc toc, al de la tele, y al final pagar al de la tele es tan caro muchas veces que no queda... O sea, es decir, hay un 50-50 en lo que tú dices de el público, los profesionales, los programadores, los directores de los teatros. Al final, entre todos... Y luego, lo que tú estás, por ejemplo, demandando, o sea, es una minoría, tú eres una minoría como espectadora que demanda, porque al final, sí, porque al final y ahí lo tienes, o sea, es decir, ¿qué triunfa hablamos Madrid como capital, digamos, de triunfa? Los musicales, Rey León, Toc Toc, y figuras de televisión que es en teatro. Comercial y que la gente lo que va a ver ya ni siquiera es la escenografía, el vestuario o el texto, va a ver trabajar al de la tele. Sí. Es otro concepto diferente. Y al final es lo que funciona, y como muchas veces lo que hay que hacer es pues, generar una industria y que sea rentable económicamente, no educas. Eso que tú demandas está en centros culturales, está en espacios alternativos y está en un mundo off que para un público masivo considera que es o paja mental o esta juventud perroflauta que está por aquí haciendo cosas raras. Sí. Y este pensamiento existe y sigue existiendo todavía. Sí, total. Sí, bueno, yo siempre insisto, yo pertenezco a la docencia, pero siempre insisto en que aunque solo haya un alumno que escuche y no vengan los demás, solo uno ya merece la pena. Sí, merece la pena, porque ese será la correa de transmisión. Por eso yo creo que nunca hay que despreciar ningún grupo de público. Nada. Y a lo mejor nada. yo no estoy diciendo una representación completa,
pero un trocito o un personaje extraído y sacado como experiencia, o un trozo montado con un collage de, a lo mejor, de distintas formas de entender. No, como digo yo, sé que montar una obra hay muchos factores y muchas personas que intervienen, pero ¿por qué no directores ser un poco más arriesgado con la escenografía? Es verdad que a lo mejor nuestra propuesta ha sido más arriesgada en otros aspectos, en la aunque escenografía. sea como voluntariado social solamente. Yo creo o voluntariado cultural, cultural. De decir, bueno, para una cosa, a lo mejor hacer una prueba. Ok. Bueno, ¿Alguien pues, más? Nos la apuntamos. Muy buena reflexión, sí. a mí no me gustaría que acabásemos con esto de que lo que la gente quiere ver es al de la tele y no me gustaría vamos a acabar acabar así. con otra cosa, sí. Entonces vamos a acabar diciendo que festivales como este de Olmedo, que desde hace años se celebra, o como el de Almagro, por aquí estaba Rafa también, ayudan a que la gente vea teatro clásico, diferentes propuestas, pueden gustar más, pueden gustar menos, pero lo que importa es que se siga moviendo el teatro clásico y que, bueno, lo otro está ahí y tiene su público, pero hay que trabajar por mantener en escena el teatro clásico, y a vosotros agradeceros la recuperación de una obra que no había formado parte del canon nunca. Hasta hoy. Y al festival que ha arriesgado. Y al festival por arriesgar. Así que muchas gracias. Solo para que esa sesión se conduzca por los caminos clásicos del clásico. Y un clásico de estas jornadas de teatro clásico es que la compañía que ha actuado la noche anterior nos reciten algo. Estabais avisados y vamos a acabar con eso, si no le importa a Teresa. No, en absoluto. Bueno, pues os animáis, ¿Tenéis no es fragmento obligatorio, preparado? pero seríais la única compañía Yo que como no... valgo más por lo que canto, tienen ellos los tres. Lo que queráis. ¿Por dónde ¿Qué hacemos? arrancamos? ¿Tu entrada? Claro. Sí, La de la carta. La de la carta, claro. Ay, Venga, yo que vale, no sé estar sí. sentada. ¿No? ¿Cuál es dale, porque escena además vamos a hacer? yo soy un negado para trabajar texto Pero la carta, por puro texto. O sea, o me muevo... ¿Las muelas o cuál? Sí, ¿no? Sí, las muelas. Uf, qué ¿Por difícil. ahí? ¿O cuál decís? Me da igual. O sea, la que tiene más movimiento, la que os pillo ya que rompéis la Venga, cara. dale, Nos dale han con tomado esa. café Venga, y está- venga. Venga. Esto arrancábamos con el Tente Señor por tu vida, ¿no? En ensayos. Majadero ya te aparta. Sí. Venga. Darme bien el pie, ¿eh? No me voy a tirar al suelo, me voy a tirar al sofá. Quedarán borrados de mi memoria como escritos en el agua. ¡Tente Señor por tu vida! ¡Majadero ya te aparta! Pues por esta niñería me das aquesta puñada. No digo yo que tus manos son dadivosas y francas para puñadas y coces. ¿Es acaso de la dama? Si será tanta crueldad. ¿Así sus favores rasgas? ¡Coge, león, los pedazos! Solo aquesto me faltaba de la ración. Es por Dios la cuenta barba borrasca. Alterado sale el mar, tormenta nos amenaza. ¡Fin alcahuetes sois vos! ¿En qué te ofenden mis barbas? ¡Que si a besarlas te atreves! ¡He de pagar yo tu rabia! Malaya el lacayo, amén, cuando en tal oficio anda. Para excusar estas fiestas, como fraile no se rapa. ¿Cuánto diera su merced? Porque al salir se cegaran mis ojos y no le vieran. Basta, mi Fenisa, basta. No te enojes. Que por ti, por tu hermosura y tus ojos, hoy papel y dueño mueren. Aparta, cruel, aparta. Parida leona soy cuando sus hijos le faltan. Pues es a Marcia la que estimas. Déjame y vete con Marcia. ¡Oh, Circe! ¡Oh, fiera Medea! ¡Más que a Najareta ingrata! Deja a Marcia, no la culpes, pues que no ha sido la causa. Coge ingrata los pedazos y en ellos verás que Laura, mujer que no merezco y que con ninguna se iguala, cansada de mis tibiezas y de mi rigor cansada, me dice que a Dios escoge y de mi rigor se aparta y a servirle en un convento del mundo engañoso escapa, valiéndose en tal sagrado del rigor con que la tratas, que tú eres la causa de esto y de que yo mi palabra quiebra a Dios, a Laura, al mundo.
mundo. ¡Pobre león! ¿Y cuál andas, mojicón y remesones sin respetar a mi cara? Eso sí, escupamos muelas. Dete Dios tan buenas Pascuas como regalos me da servida que esta tarasca, guardando la calle al tonto al que la fingida engaña. ¿Qué habláis pícaro entre dientes? Amiga soy yo de gracias. Mejor dijera entre muelas, pues ya me has quitado tantas. Una, dos, por Jesucristo que ya 50 me faltan. Mete los dedos, verás que está la oca sin nada. Llegad pues a fe que os rompa las muelas y las quijadas. Ay, triste de ti, león. Desde hoy comeremos gachas. Señores, ¿saben si acaso, como hay quien encubre calvas, habrá quien adobe muelas? ¿Qué es esto, Fenís amada? No merezco que me creas. ¡Ay, muelas de mis entrañas! ¡Ay, quijadas de mis ojos! ¿Qué es esto, mi bien? No hablas. No basta lo que he jurado. Acaba, no seas pesada. Por fuerza habré de creer. No hayas miedo que se vaya, que es doctor que dice no y luego la mano alarga. Vénceme al fin tus porfías. ¡Ah, gracias a Dios! No te cansas de matarme, pues tus ojos con su belleza me matan. Pluguiera Dios te murieras y que el diablo te llevara. ¿Ves aquí? Ya están en paz. Y yo cual niño que mama. Así medran los terceros. De esta suerte me regalan. Mal háyame el oficio. Qué tibiamente me abrazas. ¿Estás también enojado? Ay, sirena, cómo encantas. Pues a fe que yo no llegue, que eres de mano pesada. Tienesme muy enojado, y así en tus brazos desmaya el amor. Mas estoy loco. Mal haya quien no te ata. ¿Somos amigos? Pues no. ¿Y Marcia? Deja ahora Marcia. ¿Y Laura? Por Dios, señora, si la nombras que me vaya. ¡Ay, borrachera como esta! Entre muelas derribadas, retozando está la risa. ¡Qué de perniza que gastas! Esta noche voy al Prado. Allá Eliseo me aguarda. ¿A dónde? A la huerta del duque. Me hallarás mi bien sentada. En Santa Cruz hay gran fiesta. Pues veré la de pasada. Vete, porque la merienda a prevenirla me llama. Adiós, dulce dueño mío. Adiós, señor de mi alma. Adiós, diablo arañador y engarrafadora gata. Gata la cruz, guarda fuera. No vuelvo más a esta casa. Aunque mirando a la fea, fura mala en piedra caigas. Ve al sofá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto sí que vale la pena como final. Gracias por estar aquí, por habernos dado vuestras explicaciones y que vaya muy bien. Gracias. Con la representación. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.